Aquí termino un poco los ejemplos y quiero ya hablar un poco más sobre lo que yo me enfoqué en mis últimos 4 años de investigación en mi doctoramiento, a pesar de querer ser de niño, más o menos ser un arqueólogo, disculpe. Este, Mi formación como de ingeniería química, después me fui para ingeniería de alimentos, un poco de biotecnología, y en términos generales, mi tesis se enfocaba en el aprovechamiento y valorización de residuos de frutas, los cuales son generados en las industrias procesadoras. Yo tengo aquí un ejemplo que también tomé del internet, disculpen la imagen, pero quise usarlo porque es muy gráfico. Y en este caso es en el procesamiento para hacer jugos. Jugos naturales, jugos de manzana, de naranja o de pera, de cualquier tipo de fruta. Entonces lo que se hace primero en el paso uno se podría decir que es cultivar y cosechar la fruta, después transportarla y llevarla a las industrias, donde en las industrias ya se van a lavar, se hace un lavado, se hace un análisis, un control de calidad de las mejores frutas y después son trituradas para extraer el jugo, hacer algún tipo de pasteurización para evitar problemas con microorganismos y después ya son envasadas individualmente, después empaquetadas en cajas y por último son llevadas para los supermercados, para los retailers, donde se van a vender al consumidor final. Pero hay algo que no hay aquí en este esquema, que normalmente en todos este tipo de esquemas industriales no nos muestran, que son algunos de los problemas que están asociados. Y principalmente en lo que yo me enfoqué fueron pues los residuos, que es algo que no se muestra. En la primera etapa pues también se generan residuos y esto casi no se dice o casi no se sabe, pero los residuos aquí en esta etapa son muy grandes. Principalmente los residuos en esta etapa están constituidos por fruta fea, que son frutas que son muy grandes o muy pequeñas, tienen alguna deformación, que ya están dañadas, que al momento del transporte se golpean una contra otra, ya son este, contaminadas por microorganismos, por bacterias, levaduras u hongos, o por insectos también que están mordidas. Entonces, estas frutas pues ya no son llevadas a la industria, son simplemente desechadas. Los residuos que se generan dentro de las industrias del procesamiento son principalmente el bagazo, que es el material orgánico fibroso que queda después de extraer el jugo, las semillas y las cáscaras. Después, por último, pues están los productos que también, el producto final que no se puede vender, que sufrió algún problema dentro de la línea de producción, que se oxidó, que perdió la calidad. Entonces también es un producto alimenticio, un residuo que no se vende, que no se comercializa. Y bueno, aquí quiero introducir este término que es la economía lineal. No sé si ya están familiarizados. Más adelante, explicaré en términos generales qué es la economía lineal. Y hay algo que tienen en particular estos residuos, algo muy común, y principalmente son muchos problemas asociados. O sea, cualquier tipo de estos residuos son problemas para las industrias, para la sociedad y para el medio ambiente. Porque por ejemplo, no es que se genere solo una manzana, un kilo de manzana o de residuos de manzana o de una sino son toneladas, miles y millones de toneladas que se generan residuos, que esto tiene un costo muy elevado al momento de transportarlo o de retirarlos de las empresas. También estos residuos representan un daño para el medio ambiente, hacen mucha contaminación, principalmente por la producción de CO2, los cuales hacen el efecto invernadero o el calentamiento global. Y principalmente, yo viéndolo como biotecnólogo y como o investigador, la pérdida de nutrientes. Porque normalmente, o en algunos de los casos, en la mayoría de los casos, las semillas y las cáscaras o los bagazos son los que tienen las propiedades o los compuestos, las moléculas, con mayor potencial o con mayor poder nutricional, mayor contenido de proteínas, mayor contenido de vitaminas, de antioxidantes. Entonces, a veces este poder o nutricional o este valor nutricional es desperdiciado. Y yo durante mi doctoramiento me enfoqué solo en los residuos que se generan dentro de la industria, no me enfoqué en los otros tipos de residuos, solo quería hacer aquí un énfasis. Y también muestro aquí un ejemplo, otra imagen del internet que uso mucho, que usamos mucho acá. Y creo que aquí es la forma más descriptiva que se puede dar, dónde son depositados los residuos de alimentos o los alimentos que no son utilizados, son consumidos. Son depositados en basureros municipales o vertederos, conocidos como vertederos. Y como les mencioné, no solo es una manzana, no es solo un melón, no es solo una naranja, sino son millones, millones de toneladas de frutas y verduras, de alimentos en general, también carne. Y no solo alimentos, sino también materiales plásticos, polímeros, minerales, metales, o sea, muchos materiales terminan en los vertederos, los cuales a su vez pueden contaminar el suelo, el agua y el aire. Puede promover la generación
de pestes como insectos, de algunas bacterias también, de enfermedades bacterianas, y los cuales, bueno, no tienen ya, lo único para poder eliminar este problema, pues es enterrado, es colocarle una capa de tierra y listo. Pero bueno, ahora actualmente muchas legislaciones políticas, sociales, están ya en contra de esto, y es donde entra la economía circular, que es otro término que creo que ya han usado mucho, ya conocen un poco. Entonces, la diferencia principal, bueno, aquí en términos generales, la economía lineal está definida por tres palabras, que es take, make and dispose, que es principalmente tomar los recursos naturales, tomar los recursos que nosotros queremos, después hacer o manufacturar, transformar, hacer y después con los residuos finalmente disponer o depositar en los vertederos. En cambio, la economía circular lo que quiere hacer es un ciclo en el cual maximicemos al 100%, si se puede, al 100%, los productos o en el caso de las frutas, es utilizar al 100% las cáscaras, al 100% las semillas, al 100% el bagazo, es utilizar que su vida útil sea lo más larga posible, y si ya no es preciso, y si ya no es posible utilizarlo, bueno, reciclarlo y ver, también buscar otra potencialidad de uso. Entonces, en el caso de la economía circular, es lo que se busca es hacer una circularidad, un ciclo en el cual podemos tener más o aprovechar más los recursos que la naturaleza nos puede ofrecer. Entrando un poco ya más de lleno a lo que fue mi tesis de investigación, yo me enfoqué principalmente solo a las cáscaras de melón, así como se ven en pantalla. Estas fotos fueron tomadas por mí. ¿Y por qué las cáscaras de melón? Bueno, porque alrededor del 25 y el 30% de las cáscaras representan el residuo, que este residuo son generadas por las industrias solo usan la fruta, hacen jugos también, hacen frutas deshidratadas, hacen algunas mermeladas, algunas ensaladas, pero es todo lo pero con las cáscaras no hace nada, las cáscaras siguen terminando en los vertederos. Después de algún tiempo de pensar y con mi grupo o con el grupo de trabajo que conformaba mi tesis, llegamos a la finalidad de tres fracciones: una fracción sólida que representa el 5% en base seca, una fracción líquida que representa el 80% o casi el 80% del total del peso de las cáscaras, y una pequeña fracción que le llamamos el pellet, que representa menos del 5% en peso fresco. Después de obtener estas tres fracciones, fueron caracterizadas. Aquí muestro los resultados de uno de los artículos, de los primeros artículos publicados cuando iniciaba el doctorado. Y cuando hablo a una caracterización o composición química, me refiero al contenido total de proteínas, de lípidos, de grasa, de cenizas, de carbohidratos o de fibra. Quizá muchas aquí ya han visto este tipo de tablas en las bolsas o en los paquetes de los productos que consumen diariamente. Puede ser en un refresco, puede ser en un jugo, en una galleta, en una harina, y que principalmente muchos de los productos para poder ser comercializados deben de cumplir estas características, de tener una tabla composicional y nutricional, y bueno, también tienen que ser seguros, no deben ser tóxicos y no deben de causar ningún daño a la salud humana. Una vez terminada la caracterización, nos dimos cuenta que la fracción sólida era muy, muy rica en pectina y en celulosa, que estos son polímeros naturales que se encuentran en la mayoría de las plantas. La fracción líquida era rica en proteínas bioactivas, que en este caso ya son enzimas, y la fracción de pellet era rica en proteínas y en pigmentos. Entonces, al fin, durante todos estos 4 años, aquí les muestro las primeras fotografías, son los ingredientes o los nuevos productos que conseguimos desarrollar o estudiar durante mi tesis de doctorado. Y aquí les puedo dejar un poco de ejemplo. Las proteínas bioactivas, en este caso, que es una enzima, las proteínas de melón tienen un nombre muy característico que se llama cucumicina, que esta proteína ha sido poco estudiada. Podría decirse que también hemos sido de los primeros, o fuimos los peones en este tipo de investigación de las proteínas de melón, de cáscara de melón, porque no hay muchos experimentos. Nosotros conseguimos prepurificarla, y esto también podría tener un impacto o una utilización en las industrias, un valor muy, muy acrecentado en las industrias de alimentos, principalmente para producir quesos. El otro ingrediente, que son los pigmentos, que también se podría usar en la industria de alimentos y textil como colorantes naturales. Esto también porque es un tópico de innovación o de investigación muy relevante actualmente, ya que muchos de los químicos que se utilizan a nivel industrial son químicamente sintetizados. No es que sean dañinos, pero en cierto punto son dañinos para la salud humana. Entonces, por eso se está optando por nuevas opciones, principalmente naturales, como ya les hablé en el ejemplo de la cosmética.
La pectina también es un ingrediente ya muy utilizado en las industrias desde ya hace mucho tiempo, principalmente en la industria alimentaria. En la industria farmacéutica está ahora a tomar un poco, bueno, no solamente ahora, ya algunas décadas también, en la industria farmacéutica debido a sus propiedades benéficas que puede tener en la salud humana al consumirla. Y el principal uso que se le da a la pectina es en geleas, mermeladas, emulsiones, las típicas emulsiones o tipo de mermeladas que se venden y se comercializan en los supermercados. Y uno de los y el último ingrediente que es la celulosa, también un polímero que, bueno, no es nada nuevo, la verdad, ya se ha estudiado mucho. Lo que también ahora está mucho en investigación son sus aplicaciones, porque la celulosa podría llegar a sustituir todo el plástico que se usa en los electrodomésticos, en las computadoras, en las botellas. La celulosa también dependiendo del peso molecular o de su tamaño molecular, puede ser soluble o soluble en agua o puede ser insoluble en agua, dependiendo. También la finalidad que quieras, se puede utilizar en muchas industrias, en la industria alimentaria, en la cosmética, para generar nuevos materiales, en la industria farmacéutica. Y hay algunos de los estudios que yo leí o que quise direccionar la celulosa que nosotros estamos produciendo era para utilizar como revestimientos o recubrimientos en las pastillas, en los fármacos. La mayoría de las pastillas que consumimos cuando estamos enfermos o cuando de gripe o de algo que son pastillas, esos son recubrimientos. Aquí ven el color blanco o puede ser de algún otro polímero que también puede ser sintético, que es degradado dentro del organismo sin ningún problema, pero también se está buscando nuevas soluciones más sustentables, más verdes y con muchas más propiedades.